Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela, para el análisis de lo que es noticia a esta hora en América Latina. Y es noticia Bolivia, un encuentro plurinacional de organizaciones sociales y políticas en Cochabamba intenta definir la fecha del censo de población y viviendas que ha vuelto a agitar el fantasma del golpe de Estado e intentos de desestabilización por parte de opositores del departamento de Santa Cruz. Y es noticia también Brasil, finaliza la campaña de cara a la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo con elementos de violencia, discursos de odio, racismo y polarización por parte de sectores de extrema derecha. Y es noticia también El Salvador, donde la ciudadanía aprueba el régimen de excepción aplicado por el gobierno para acabar con las pandillas, pero censura los abusos de las autoridades y el ataque a personas inocentes. El análisis de inmediato en Es Noticia. Ya comenzamos. Ya lo decíamos, es noticia Bolivia, donde dirigentes de oposición de Santa Cruz amenazan la estabilidad y la democracia, mientras centenares de autoridades electas definen una nueva fecha para el censo de población y viviendas en Cochabamba. Las organizaciones sociales convocan a movilizaciones a partir del próximo 4 de noviembre. Más de 300 autoridades electas, alcaldes, gobernadores, rectores de universidades, entre otras, se reunieron en Cochabamba para definir una nueva fecha para el censo de población y vivienda, a convocatoria del presidente Luis Arce. En Santa Cruz, dirigentes cívicos que promueven una huelga indefinida siguen amenazando. Que no abuse de la paciencia del pueblo cruceño. La furia del pueblo cruceño se puede ver en las calles si esto no hay solución y si estas amenazas continúan. Estamos de alguna forma pidiéndole a la población cruceña de que tengan paciencia. También se reclama al gobierno nacional por la afectación de las actividades productivas en Santa Cruz, cuando son los propios dirigentes cívicos y su gobernador Fernando Camacho quienes imponen más de 70 puntos de bloqueo para hacer cumplir el paro. Presidente Arce, reencamine su accionar. Deje de amenazar y amedrentar a Santa Cruz, cortándonos las exportaciones, el combustible, el gas, arremetiendo contra nuestras industrias y modelo productivo. Desde el gobierno se expresó asombro por esas acusaciones. Nos hemos enterado que ellos habían estado trabajando cuando hace 6 días se supone que están en paro. Entonces las industrias y estas empresas exportadoras habían estado trabajando y ahí la opinión pública calificará, por supuesto, quienes están perjudicados previamente con este paro en Santa Cruz son los hermanos y hermanas de Santa Cruz, quienes viven de día a día con sus ingresos económicos. Las organizaciones sociales que respaldan al gobierno, incluida la Central Obrera Boliviana, advirtieron que tras la exigencia de adelantar la fecha del censo, hay otros fines. La intención que tiene Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, simplemente había sido un pretexto. El censo. A ellos no les interesa el censo, les interesa hacer política para desestabilizar a nuestro gobierno. Y lo han dicho claramente, después de esto vamos a pedir la renuncia del presidente. Hoy nos vemos juntos y unidos para poder defender la democracia que hemos recuperado en las urnas pacíficamente con nuestro voto. Porque para recuperar esta democracia se han dado vidas, sangre, muertos, dolor. Las organizaciones populares que apoyan al gobierno convocaron a lo que denominaron grandes movilizaciones y concentraciones en cada una de las capitales del departamento de Bolivia a partir del 4 de noviembre próximo, para expresar apoyo al gobierno y a la democracia.
Los comités cívicos intentan reeditar condiciones similares a las de noviembre de 2019, cuando ejecutaron un golpe de Estado. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Para profundizar en este tema nos vamos nuevamente hasta La Paz, Bolivia, para conversar con Marcelo Pazzi. Él es analista y periodista quien nos acompaña desde Bolivia. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Marcelo, ¿por qué la idea de un censo de población y viviendas en Bolivia vuelve a agitar de alguna manera el fantasma de la desestabilización y los intentos de golpe de Estado en ese país? Ahora toda Venezuela, toda Latinoamérica. Bueno, ya varios analistas y dirigentes de organizaciones sociales y el mismo gobierno ha dicho que al parecer el censo es un pretexto para desestabilizar al gobierno. Pero a mí me gustaría ir más allá, porque ya es muy sospechosa la actitud de unos dirigentes cívicos que dicen hablar a nombre de todo un departamento como es Santa Cruz, cuando en reiteradas ocasiones se retiran de la mesa de diálogo, no presentan una propuesta y una justificación para lo cual tendría que adelantarse el censo. Y otra vez lo han hecho ahora frente a más de 300 autoridades de municipios de todo el país, donde también hay alcaldes opositores, quienes no están de acuerdo con que se adelante el censo para el 2023 si es que no hay un criterio técnico, una justificación técnica, porque lo importante es que el censo se haga con calidad. Entonces, se encuentra Luis Fernando Camacho totalmente solo en esta propuesta de que el censo se haga el 2024 y se encuentra solo en insistir en el paro cívico en el departamento de Santa Cruz, bueno, la ciudad de Santa Cruz principalmente. Entonces, la sospecha de algunas personas, algunos analistas, es que en realidad a Luis Fernando Camacho lo que le interesa es promover el separatismo de Santa Cruz bajo la bandera de federalismo, que es lo mismo, ¿no? Separar a Santa Cruz, darle una cierta o total de repente independencia con respecto al resto de Bolivia, porque de otra manera no se entiende de por qué se aísla con el resto de los departamentos, donde, repito, hay gobernadores y hay alcaldes que son opositores, pero aún así no están de acuerdo con la línea de Camacho. Marcelo, pero ¿cuáles son los puntos de discusión? ¿Cuáles son los argumentos para adelantar o mantener el censo en la fecha que se había previsto? Bueno, después de esta reunión nacional, el gran encuentro nacional, el diálogo que se ha promovido desde el gobierno, se ha escuchado la voz de diferentes alcaldes, de gobernadores, han presentado sus propuestas, y entre las conclusiones principales, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene 30 días de tiempo para presentar la propuesta técnica. O sea, no está tampoco cerrada la cuestión de que el censo tenga una fecha inamovible. El tema es que se justifique y que tenga un criterio técnico para fijar una fecha. Entonces se han dado 30 días, para lo cual luego se hará un análisis de los diferentes actores, o sea, las autoridades de Bolivia. Pero se ha visto por la actitud de quienes representaron a Santa Cruz que han vuelto a abandonar el diálogo, y al menos por unos representantes del Comité Interinstitucional se ve que insistirían en que sí o sí se realice el censo en 2023, pero más que todo se insistiría en el conflicto y en el paro cívico que está afectando a la población cruceña. Pero ¿qué consecuencias podría tener, por ejemplo, este censo luego de realizado en las próximas elecciones presidenciales, como dicen algunos sectores de oposición, o por ejemplo en la asignación de recursos? ¿El resultado de este censo o el hecho de que se haga en 2023, en 2024 o en 2025, en qué medida puede impactar la vida política de Bolivia? Sí, eso es muy importante que usted dice en la pregunta. Por un lado, el gobierno ya ha hecho su compromiso, y lo han dicho a través de sus principales autoridades, que realizando el censo en abril del 2024, inmediatamente, unos puntos meses hasta octubre del 2024, se haría la redistribución de recursos, que es algo que le interesaría a Santa Cruz. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que confundir padrón electoral con el censo de población y vivienda.
El censo de población y vivienda es una herramienta de planificación para el desarrollo, es decir, cuántos somos, pero también qué características. O sea, alguien decía, no es como contar vacas. Se trata de ver las características sociológicas, características de género, culturales, etcétera, y en base a eso hacer unas adecuadas políticas a favor de Bolivia. Ese es por un lado. En cambio, algunos confunden con el tema electoral. No tiene nada que ver. Para el tema electoral está el padrón electoral, que eso se actualiza permanentemente. Las últimas elecciones se han hecho con un padrón electoral actualizado y eso está a cargo de otra instancia como es el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano independiente, no es el Ejecutivo, es un órgano independiente. Entonces, repito, si se preocupan por el tema de las elecciones, esto es competencia del Tribunal Supremo Electoral con el padrón electoral. En cambio, el censo tiene otro tipo de características. El censo se hace cada 10 años. En cambio, el padrón electoral se actualiza permanentemente. Las últimas elecciones fueron hace solo un año, ¿no? Con las subnacionales y un poquito antes fueron las elecciones nacionales. Entonces, sí es un tema de preocupación las elecciones, que tenemos un padrón actualizado. Sin dudas, Santa Cruz es uno de los motores económicos más importantes del país y a propósito de este tema que discutimos, por ejemplo, el gobierno ya había suspendido la exportación de algunos productos como la carne de res, el aceite, el azúcar, los derivados de la soya, que se producen principalmente en esta zona para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, sectores de oposición atribuyen esta medida a un intento de cercar a esta zona de Santa Cruz frente como una amenaza, incluso frente a este paro que ya lleva casi una semana. ¿Cuál es su lectura de este tema? Bueno, hace unas pocas horas se ha firmado un acuerdo entre empresarios del agro acá de Bolivia, se ha firmado un acuerdo con el gobierno para garantizar, o sea, para que los empresarios garanticen la provisión de alimentos para todo el país y no haya la preocupación de que vaya a faltar el alimento a causa del paro de Santa Cruz. Pero el gobierno también les ha dicho que los empresarios, sobre todo los de Santa Cruz, traten de dialogar igual con el Comité Cívico y con quienes están promoviendo el paro y están haciendo los bloqueos, de que dialoguen con ellos para que permitan la libre circulación por las carreteras, para que de esa manera no falte el alimento a todos los hogares, primero de Santa Cruz, porque es la zona más afectada, y también de todo el país. O sea, lo que pasa es que hay algunas contradicciones en dirigentes que están promoviendo el paro. Por ejemplo, y ahí ya se había comentado en la nota, habían acusado al gobierno de que les cortó el gas para las industrias. Y la pregunta es, ¿para qué quieren gas si esta gente está en paro? O sea, si están en paro, no deberían necesitar el gas para las industrias, porque deberían estar cerradas. Entonces ahí se ha revelado de que en realidad los grandes empresarios no han cerrado, no han parado, obligan a sus trabajadores a que vayan normalmente y se desmoden porque no hay tráfico para poder llegar, y sin embargo a otros sectores les obligan a parar, provocando pérdidas millonarias, ¿no? Entonces hay como un doble discurso de parte de la dirigencia que está promoviendo este paro civil. Marcelo, y finalmente, en medio de la correlación de fuerzas políticas hoy en Bolivia, donde hay sectores como el que representa y el liderazgo que tiene, por ejemplo, Fernando Camacho, uno de los promotores del golpe de Estado de 2019, que mantienen, o parece, todo indica que mantienen la misma estrategia. ¿Es posible mediante el diálogo poder resolver este impasse con respecto al censo de población y vivienda? Por ejemplo, hoy se hizo una primera reunión sin un resultado definitivo aparente. Yo creo que el diálogo está abierto y se ve claramente que Luis Fernando Camacho está solo, aislado, y en esta situación quiere aislar a Santa Cruz, ¿no? Con graves perjuicios, no solamente de quedarse sin alimentación, sin transporte, sino también con hechos de violencia. Yo creo que la situación es muy diferente al 2019, porque en esta época, pues, Luis Fernando Camacho tenía respaldo de otros sectores opositores, dirigentes y alcaldes de otras ciudades del país, que en esta oportunidad no lo tienen. O sea, al menos con el precepto del censo, y se ha visto en esta última reunión nacional, de alcaldes opositores
autoridades universitarias opositoras igual no están de acuerdo con la posición y la postura que tiene Luis Fernando Camacho. Entonces él se vería totalmente aislado. Así que él en este momento debe estar seguramente en reunión con el comité cívico y que él tiene que estar evaluando esto porque tienen poco apoyo, o sea, ni siquiera los mismos empresarios, porque al empresario no le interesa perder plata, o sea, por cada día que de paro están perdiendo varios millones de dólares. Entonces yo no sé realmente cuál es el apoyo que tendría Luis Fernando Camacho para mantenerse en una posición intransigente. Gracias, Marcelo, por su tiempo, por sus reflexiones, por acompañarnos en la profundización de lo que sucede a esta hora, en este minuto, en Bolivia. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Nos vamos entonces a una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Brasil, cuando apenas faltan horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un escenario en que los números dan la ventaja a Lula da Silva y donde Jair Bolsonaro intenta postergar el balotaje mientras toca la puerta de los cuarteles. El análisis al regreso. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Es noticia Brasil en la recta final para la segunda vuelta electoral en ese país. Los discursos de odio, la violencia han caracterizado la campaña presidencial que culmina precisamente hoy. Trascendió también que el gobierno pretende cambiar la política de reajuste del salario mínimo. Sin aumentar el salario mínimo sobre la inflación durante todo su gobierno, Jair Bolsonaro tiene planes, si es reelecto, para dejarlo aún más bajo. La revelación cayó como una bomba para la campaña del candidato a la reelección y provocó el rechazo de la población. El salario mínimo ya es bajo, no refleja las necesidades que tienen los brasileños y esta pérdida no trabaja con base en los aumentos. El salario mínimo es muy poco y es necesario que exista este aumento porque imagina que una familia que tiene hijos, que además de la alimentación tienen los estudios, no alcanza. Actualmente el salario mínimo es obligatoriamente reajustado por la inflación. Pero se filtró un estudio del equipo económico de Bolsonaro para acabar con esta exigencia. Pretensión confirmada por el ministro de Economía. Lo que estoy diciendo es que puede ser mayor. Estamos estudiando. Cuando se habla de desvincular, no significa que daremos menos. Cálculos del Departamento Intersindical de Estadísticas, DIEESE, afirma que si el salario mínimo fuera reajustado por la previsión de la inflación desde 2003, sería de $90 y no de 230 como lo es actualmente, lo que representaría una reducción de casi 60%. Yo diría que es algo en la forma de un fraude electoral, porque no se está debatiendo el tema abiertamente con la población.
Al contrario, en el programa electoral del actual gobierno, afirmando que valorizar el salario mínimo para el próximo mandato, no lo hizo en el primer mandato. Y lo que el equipo económico está planificando y que se filtró por la prensa y que fue admitido por el ministro es una regla que va a reducir el valor del salario mínimo. Entre 2013 y 2019, el salario mínimo subió 78% gracias a la política de reajuste de Lula da Silva y Dilma Rousseff y abandonada por Bolsonaro. Actualmente, 80% de las familias están endeudadas. Un récord. Es casi imposible vivir con el salario mínimo. Nos quedamos endeudados muy fácilmente. Estoy con muchas deudas por causa de la inflación. Los precios han aumentado demasiado y el salario no aumenta nada. La inflación acumulada de los alimentos entre enero y septiembre de este año está en casi 10% según el IPCA. El peor resultado en 28 años. Es muy difícil con un kilo de carne a 50 reales. Comprar un litro de leche es un absurdo, todo está caro. El hambre afecta a 33 millones de brasileños y es consecuencia de la actual gestión. De un lado, los salarios que no aumentaron con la velocidad que debería y de otro lado, un descontrol, digamos así, del precio de los alimentos. La política actual del gobierno deja estos mercados libres. Según encuesta Datafolha, la ventaja de Lula sobre Bolsonaro aumentó de 20 para 28% en una semana entre los que ganan hasta 2 salarios mínimos. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Sin duda es un escenario en que los números dan ventaja a Lula da Silva, con un Bolsonaro intentando postergar el balotaje, tocando también a las puertas de los cuarteles y amenazando de alguna manera con no reconocer los resultados. ¿Cuál es el panorama en Brasil cuando ya esta segunda vuelta electoral entra en su cuenta regresiva? Nos vamos hasta Brasil y hacemos contacto con nuestro colega Beto Almeida desde ese gigante suramericano. Buenas noches, Beto. Ayúdanos nuevamente a comprender cuál es la situación en Brasil ya cuando estamos en la recta final de estas elecciones. Muy buenas noches, Rolando Segura. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Acá estamos al fondo de la explanada de los ministerios, corazón tenso en ese día de hoy, faltando 2 días solamente para el balotaje, cuando hay señales muy interesantes a serem descifrados, porque hay posiciones muy enigmáticas de parte de la campaña de Bolsonaro, de cierta manera una amenaza a la normalidad desse processo eleitoral. E para falar sobre isso, para ajudar-nos a entender, interpretar, analisar e decifrar esses sinais, temos acá conosco como invitado a Fernando Horta, que é periodista, é também historiador de relações internacionais e analista político, a quem dou a bem-vinda. Muitas graças por haver aceitado nossa invitação. Te pergunto, Bolsonaro está nesses últimos 2, 3 dias dizendo coisas assim retumbantes, né? A de posponer, primeiramente, posponer o próprio processo eleitoral. Depois, uma denúncia que não estava clara, não estava embasada em hechos reais, de que as rádios não estavam veiculando sua propaganda. Se comprovou que não era verdadeira. E outras ameaças de que podem adotar os bolsonaristas alguma atitude que é imprevisível. O que te parece? Ameaças de ruptura ao processo eleitoral? Buenas noches Beto, buenas noches a todos los amigos de América Latina, en especial los queridos venezolanos. Sí, Brasil está pasando ahora por una tentativa de desequilibrio a las nuestras instituciones, una vez que Jair Bolsonaro no ha conseguido superar a Luis Ignacio Lula da Silva, por lo menos esto es lo que apuntan todas las pesquisas.
no se consiguió pasar a Lula durante los últimos 30 días del segundo turno. Se queda atrás con una diferencia de 6 a 8 millones de votos. O para que tengas una idea, son entre 3 y 4 distritos federales enteros de ventaja a Lula. Y sí que me parece que Bolsonaro comprendió ahora que no tenga como vencer Lula en las urnas, y así que tenta un desgaste institucional para que pueda de alguna manera gestionar los resultados de las elecciones. Pero acá en Brasil se ha fixado un cierto consenso, incluso con ayuda de la burguesía brasileña, que hay necesidad de reforzar la fuerza institucional para que Jair Bolsonaro sea obligado a aceptar los resultados electorales. Por tanto, nosotros estamos tal vez mirando una tentativa fracasada de golpe, pero una tentativa a sí mismo que va a dejar cicatrices, va a dejar problemas institucionales para Brasil sin duda alguna. Hay rumores de muchas reuniones de Bolsonaro con sectores militares que parece que no están muy consensuales en la idea de involucrarse en una aventura. Y por otro lado, hay sectores de la alta finanza que están declarando voto por Lula cuando antes fueron adversarios de Lula. Ese paradoxo, ¿qué te parece? ¿Eso favorece al respecto al resultado electoral de las urnas? Sí, con certeza. Siempre es mejor luchar contra la burguesía, teniendo la burguesía por aliados, por increíble que parezca. Acá hay que tener en cuenta que en 2018 hubo un consenso nacional de que Bolsonaro era la forma de evitar que el Partido de los Trabajadores viniese a gobernar por una vez más el Brasil. El quinto mandato. El quinto mandato. Así que se pusieron presionando todos los medios de comunicación para que no hablase las cuestiones malas de Bolsonaro, no colocase a la luz sus relaciones con las milicias, con el crimen organizado. Pero en 2022, hasta que lo pasamos de la pandemia de COVID, que pasamos la destrucción de la economía brasileña como un todo, mismo la burguesía comenzó a comprender que Bolsonaro es muy más destructivo do que cualquier gobierno de centro derecha que Luis Inácio, de centro izquierda que Luis Inácio Lula da Silva está intentando hacer. Entonces hay un consenso acá, lo capital financiero, grande parte de los grandes empresarios, todos están amparando Lula en este momento. Y por supuesto, esto fortalece las instituciones, permite que el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal Superior Electoral son las dos instituciones acá en Brasil más importantes en este momento, estén de alguna manera soportando la fuerza que Jair Bolsonaro está colocando contra las instituciones y especialmente contra la cuestión electoral. A locura de posponer la elección, porque supuestamente habría un desequilibrio entre la propaganda pública, el tiempo de propaganda pública para Lula y para Bolsonaro. Pero esta denuncia no se ha comprobado característicamente, el tribunal rechazó de momento, pero nosotros sabemos que Jair Bolsonaro sigue intentando algún punto que pueda desequilibrar el sistema. Lula ha denunciado la formación de una máquina monumental de mentiras y dijo, nadie sabe de dónde viene la plata, nadie sabe dónde están los robots. Y el tribunal parece inoperante frente a esa máquina, así parece. Pero al mismo tiempo que Bolsonaro monta esa máquina, que debe ser carísima, también invierte bastante plata, una plata descomunal, para incluso anticipando el pago antes de la votación, antes del 30 de octubre, lo que puede parecer evidentemente compra de voto. Pero aún así, las encuestas no se reflejan con una ventaja para Bolsonaro y sí para Lula. Solo para que las personas tengan una idea, Bolsonaro ha recibido de donación de las personas que lo apoyan acá en Brasil algo en torno de $13 millones para su propaganda en segundo turno, solo en el segundo turno. Pero
En este dinero casi todo está yendo para YouTube y Facebook, para que se diseminen toda esta estructura de mentiras y de factos que no son verdaderos, para intentar mudar el voto, especialmente de las personas más pobres en Brasil. Pero más allá de esto, nosotros estamos viviendo una elección sucia acá en Brasil, una de las más sucias de la historia brasileña, te digo como historiador, y eso comparando con las elecciones del inicio, en el empiezo del siglo XX, que acá nos llamamos de República Vieja, pero esta elección es muy sucia porque Bolsonaro ha gastado ahora cerca de 35 billones de reales. Billones, sí, de reales para haciendo programas sociales en los últimos 3 meses. O sea, dejó desamparada a la población brasileña a los límites del hambre por los últimos 3 años y medio, y ahora en los últimos 3 meses disparó una serie de programas sociales. Está entregando como algo entre 500 y $1.000 americanos para las personas más pobres de Brasil. Por persona. Por persona. Y esto es importante porque, claro, para las personas más pobres que están pasando necesidades, pasando hambre con sus hijos, es muy importante sacar esta plata. Claro. Pero esto es un crimen electoral, porque el gobierno no se puede hacer eso antes de la elección, y Bolsonaro está haciendo. Entonces va a preguntar, pero no se puede frenar esto, nadie contestó a esta situación. Bueno, Bolsonaro gastó nosotros 35 billones para comprar el Congreso Nacional a título de orçamento secreto. Sería una plata que se entrega a los políticos para que puedan hacer sus planos en sus regiones. Y con esto los congresos se ha dicho, bueno, no hay problema, no, estamos ayudando a las personas más pobres, pero el crimen electoral está puesto. Y aún así, Luis Inácio Lula da Silva se queda en ventaja. O sea, ese gasto monumental no ha revertido en apoyo popular a Bolsonaro, pero una cosa que es impresionante fue la aberración constitucional, porque se cambió la Constitución por 4 meses para hacer un proceso de normalización de gastos de recursos públicos para un proceso electoral. Y aún así, Bolsonaro tiene que recurrir a métodos heterodoxos. Hay que posponer el proceso. Sí, sí. O sea, el resultado no le fue favorable hasta ahora. Nosotros creemos que toda esta plata dio condiciones para que Bolsonaro pudiese amenazar Luis Inácio Lula da Silva. Las pesquisas actuales dan 53-54% para Lula y 46-47 para Bolsonaro. Pero Bolsonaro solo alcanzó los 43 porque invirtió esta plata pública en la sociedad para hacer esta transformación. Entonces, hay un reflexo de esta plata, pero no suficiente para retirar a Luis Inácio Lula da Silva de la parte de la delantera de la elección. Ahora, toda esta ingeniería legislativa que se ha hecho en Brasil, creando un estado de emergencia supuestamente para ayudar al pueblo, claramente va a ser contestada más adelante cuando Jair Bolsonaro, si ocurre de perder la elección. Las instituciones brasileñas que hoy están todas, vamos como decir, frenadas por el poder militar, el poder fascista de Jair Bolsonaro, se quedarán libres para hacer con que las leyes persigan los crímenes y punan incluso el presidente. Claro que esto depende de que domingo consigamos acá vencer la elección. Estamos con fe que esto va a acontecer. Pero, Fernando, la diferencia entre los dos candidatos no es muy larga, es muy pequeña, considerando que hay una abstención de 33, 34 millones de personas que no fueron a votar. Entonces, ese es un problema. Y habla-se, de toda manera, en una tercera vuelta, como una amenaza de Bolsonaro de no aceptar pasivamente los resultados. ¿Hay un clima para eso? Bueno, vamos lá. La delantera de Luis Inácio Lula da Silva no es tan frágil como los números colocan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos casi 95% de los electores diciendo que están
están listos, están resolvidos y que no van a mudar su voto. Completamente decidido. Esto es un percentual muy grande en un sistema electoral. Por tanto, no es una elección común. Tenemos una elección con una polarización muy fuerte. Entonces, que para virar los votos que Bolsonaro necesita, tendría que retirar votos de Luis Ignacio Lula da Silva. Esto es muy difícil en ese momento. Entonces, hay una ventaja que numéricamente puede ser pequeña, pero que en la práctica electoral es considerable. Claro que esto Bolsonaro está llevando en cuenta, ya imaginando que no va a conseguir invertir esta ventaja porque no consiguió en Minas Gerais, por ejemplo, uno de los estados más importantes de Brasil. Entonces, está contando que no va a vencer en las urnas y así está intentando por todos los medios crear puntos para fragilizar las instituciones. Y aquí es importante que la comunidad internacional esté muy atenta y que reconozca el resultado de las urnas de pronto cuando esta salir, para que se retire la posibilidad de Bolsonaro siga peleando por cosas que, en fin, no se va a dar cualquier tipo de resultado a él, pero va a intentar, eso es indiscutible que va. Entre las frases enigmáticas, amenazadoras, una del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que estaba en la invasión del Capitolio, estaba en Estados Unidos, dijo: acá no es necesario hacer una invasión del Capitolio, hay otros métodos. Y el otro hijo de Bolsonaro dijo que de hoy para mañana serán disparadas 1 billón de mensajes con fake news contra la imagen del presidente Lula. O sea, juntando esas dos cosas, más una amenaza de muerte que hubo al presidente Lula, ¿qué se puede prever de anormalidad de hoy hasta el día 30? Bueno, Beto, todas las anormalidades están en el menú de Jair Bolsonaro, vamos a dejar claro. Nosotros tenemos que tener claro que en Brasil estamos enfrentando un dispositivo militar de contrainformación, de ataque a las instituciones. No es algo nuevo en Brasil, porque en 64 hubimos un golpe militar, pero imaginábamos desde 88, cuando se crea la nueva constitución, que los militares no emplearían, no colocarían todo su conocimiento y sus herramientas contra el pueblo brasileño. Pero Jair Bolsonaro ha demostrado que sí, están iniciando operaciones de contrainformación en Brasil. Esto es el que decir que acá en Brasil no hay necesidad de un Capitolio porque el poder legislativo está al lado, pelo menos comprado al lado de Jair Bolsonaro. Y los militares son esta institución que el Jair Bolsonaro piensa en lanzar mano, en darle condiciones para que intente esa estructura de golpe. Claro que nosotros sabemos que la vida del presidente Lula siempre esté amenazada, pero el propio presidente ha dicho que él es una persona pública y una persona pública no puede hacer política si se queda con miedo. Me recordó mucho el Fidel Castro cuando visitó los Estados Unidos, en Nueva York, que dice: no estoy diciendo ningún escudo contra balas, solo un escudo moral. Creo que Lula tiene esto en este momento, un escudo moral que le permite ir a las partes más pobres de Brasil sin necesitar de mucha protección. Creo que Lula corre más riesgo de ser muerto en las partes ricas do que en las partes pobres de Brasil hoy. Nesse momento que estamos acá haciendo essa entrevista, está ocorrendo um debate em la poderosa TV Globo entre os dois candidatos, um debate muito decisivo, claramente, porque há tempo de cotejar experiências, propostas, ideias, que não se queden acusações morales, que foi o que hizo Bolsonaro no primeiro debate. Pero uma coisa que chama a atenção é que a TV Globo, que sempre foi hostil tremendamente a Lula, hoy tiene una línea editorial, digamos, comprensiva con Lula e incluso muchos de sus articulistas completamente favorables, sus artistas de novela totalmente favorables a Lula. Este cambio es un síntoma muy poderoso, ¿no? Sí, ahora no es una bondad de la Venus platinada, como llamamos acá la Rede Globo, porque su marca comercial era un globo de plata, ¿sí?
No es una bondad. Lo problema es que Jair Bolsonaro tiene una otra cadena de televisión le apoyando con muy fuerza que la cadena de Record de los bispos evangélicos acá en Brasil. Entonces hay un plano obviamente colocado de un acuerdo político entre esos bispos, una cadena de televisión nueva, para intentar retirar Globo de la condición de más importante en Brasil. Vamos a recordar que Globo se tornó la gran cadena de televisión brasileña por causa de su apoyo a los militares en 64. Entonces, Globo sabe que el apoyo del gobierno puede significar para ella la reducción o la disminución, la queda para el segundo lugar. Entonces, pensando estratégicamente, claramente se volvió a Lula diciendo, bueno, vamos a apoyar Lula porque por lo menos nosotros no tenemos cambio en el mercado de las televisiones, de la comunicación, y Globo podrá seguir intocada en su condición de primera empresa. Y el apoyo que también ha recibido de Estados Unidos, claro, mucha plata, ¿no? Pero una cosa para terminar, Fernando, con todo el cuadro que tenemos, muy tenso, muy electrizante, muy enigmático, hay una clara probabilidad de una victoria de Lula porque varios sectores sociales, los más inesperados, están en una política de apoyo a Lula, y Bolsonaro en los últimos días tuvo varias fallas, errores. Claramente, parece que hay una descoordinación en su campaña. Sí. Eso es un síntoma también bastante interesante. Eso significa que Brasil también, junto con otros países como Colombia, como Chile, va entrando en una línea de cambio político para el mundo, ¿no? Sí, si tú me preguntaste quién tiene más chances en domingo, te diría que el presidente Lula tiene una ventaja estimable, una ventaja importante. Claro que hay que esperar que los resultados de la alumna sea comunicado, pero hay una ventaja palpable para el presidente Lula, construida en grande parte por una militancia de izquierda acá en Brasil que volvió a crecer, volvió a tomar las calles y está cada vez más, vamos a decir, confiante en la victoria. No se puede decir que es cierto, pero hay una ventaja importante. Las otras partes de la sociedad que se hombrearon al lado de Lula en los últimos momentos ciertamente están ayudando a consolidar esto, pero la fuerza que mueve la campaña del Partido de Trabajadores es la fuerza de la militancia de las poblaciones más pobres que ha conseguido resistir estos 4 años a todo tipo de violencia. Acá en Brasil nosotros tenemos asesinatos, muertes de líderes de movimientos sociales, muertes de líderes camponeses, y todo eso estamos resistiendo. Hay vientos de mudanza, Beto, esperamos que ellos se transformen en un furacón y que nosotros podamos decir a la Venezuela y a todos los amigos de América Latina que Brasil retornó al campo democrático. Vientos de mudanza, a pesar de que hoy mismo hubo un concejal del PT asesinado en São Paulo, lo que es muy triste, significativo de que estamos viviendo, pero vientos de mudanza están soprando. Agradezco mucho a Fernando Horta, periodista, analista político, historiador de relaciones internacionales, por su presencia acá en Es Noticia. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Beto. Un abrazo a todos los amigos de Latinoamérica. Rolando Segura, es contigo. Muy buenas noches. Una gran satisfacción, un honor estar contigo acá en esta transmisión. Lo propio, Beto, gracias por estas reflexiones, por ayudarnos a comprender el panorama en Brasil cuando apenas restan horas para la decisión del pueblo brasileño. Momento de una nueva pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también El Salvador, donde según las encuestas la población aprueba el régimen de excepción, pero no la violencia ejercida para imponerlo. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos.
Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y es noticia El Salvador, donde una nueva encuesta revela que la ciudadanía aprueba el régimen de excepción aplicado por el gobierno para acabar con las pandillas, pero desaprueba los abusos cometidos por las autoridades y el ataque a personas inocentes. De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, el 75,9% de los preguntados aprueba el estado de excepción aplicado durante varios meses por el gobierno de Nayib Bukele en el llamado combate de las pandillas. Sin embargo, hay diferencias respecto a las formas. 66,4% dijo no estar de acuerdo con que las autoridades realicen capturas sin una orden judicial y 80% están en desacuerdo con que se detenga a una persona por más de 72 horas, sin indicarle cuál ha sido la razón. Otra cifra alarmante es que 30 de cada 100 salvadoreños conoce al menos un caso de detención injustificada en el marco del régimen de excepción. En contraste con los datos de la encuesta del mes de abril, esta proporción aumentó en más de 10 puntos porcentuales. Otra de las consultas que se hizo durante el estudio tenía que ver con la amenaza o intimidación por parte de agentes de seguridad. 5 de cada 100 salvadoreños afirmaron haber sido amedrentados o amenazados por al menos un policía o soldado. Aproximadamente 50 de cada 100 salvadoreños consideran que el régimen de excepción no resolverá el problema de las pandillas en el país. 46 de cada 100 opinan que sí. Recientemente el gobierno aprobó la 7ª prórroga de la medida, vigente desde el pasado 27 de marzo. En el aspecto económico, la encuesta de UDOP reveló que un 65% de la población considera que la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal fue un fracaso en el país, mientras que un 75,6% no había utilizado la criptomoneda para comprar o pagar. Fue una apuesta en consulta del gobierno. Y precisamente desde San Salvador, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos pone en contexto esta noticia que acapara titulares hoy en El Salvador. Muchas gracias, saludos desde El Salvador. Una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas evaluó algunos aspectos de la realidad de este país centroamericano, entre ellos la economía y la inseguridad. De hecho, la población dijo que hoy la inseguridad ha pasado a ser uno de los problemas menos graves en El Salvador y la economía ocupa el primer lugar. ¿Por qué la población se siente más segura? Dicen que se sienten mucho más seguros desde la implementación del régimen de excepción que está combatiendo a las pandillas. En este sentido, 76,6% de la población salvadoreña encuestada considera que El Salvador está muy protegido frente a la delincuencia con el régimen de excepción. Un 75,9% dijo sentirse seguro con el régimen de excepción, mientras que el 11%, 11 de cada 100 salvadoreños, se sienten inseguros. A estas personas se les preguntó por qué se sentían inseguros y dicen que si bien es cierto, avalan el régimen de excepción, lo que no avalan es la violencia con que se están combatiendo. Algunas personas incluso hablan de que muchas personas han sido capturadas siendo inocentes, que hay abusos de autoridad y que esto no lo avalan. Es por esa situación que estas personas
personas, aunque repito, dicen que están de acuerdo con el régimen de excepción, están en desacuerdo con la forma en que soldados y policías están ejecutando de forma violenta algunas detenciones arbitrarias. Pasando al tema económico, dicen que la economía es el principal problema del país, entre ellos la falta de empleo, así como también mencionan el alto costo de la vida. Y uno de los aspectos que dicen que también ha afectado y que no lo avalan es la aplicación del Bitcoin. Un año después de haberse puesto en práctica esta moneda virtual, la población dice que en su mayoría reprueba el uso del Bitcoin y que hoy en día, a un año, pues muy pocos lo están utilizando. Es mínima la cantidad de personas que lo estarían utilizando, más que todo gente que viene del extranjero. Hasta aquí mi reporte en directo desde San Salvador. Para el análisis de estos datos, las gracias a nuestro corresponsal en San Salvador, pero para analizar esos datos, ¿qué significa? Conversamos con César Villalona, economista dominicano salvadoreño, residente en El Salvador, pero nos acompaña ahora desde Santo Domingo, República Dominicana. Buenas noches, César. ¿Cómo entender lo que sucede hoy en El Salvador? Un presidente que dice que son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, pero según esta nueva encuesta, 44 de cada 100 salvadoreños ya están diciendo también que no se prorrogue el régimen de excepción y que es necesario buscar también otras medidas que no se ejerzan con violencia, incluso contra personas inocentes. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Yo creo que lo que revelan las encuestas es que hay un reconocimiento de la mayor parte de la población que no está violando derechos humanos. Un 30% de la población, este es otro dato, dice que debería liberarse a las personas injustamente detenidas. Si un 30% está diciendo que conoce personas detenidas arbitrariamente, y si es cierto que hay 55.000 personas presas, como dice el gobierno, entonces hay 16.000 personas arbitrariamente detenidas. Esto es tomando en cuenta la información del gobierno de que hay 55.000, que nosotros la ponemos en duda, porque el sistema carcelario no aguanta esa cifra. Posiblemente sea mucho menor, y la cantidad de personas que no tienen nada que ver con hechos de violencia, con delincuencia, es muy grande. Entonces hay una violación de derechos humanos muy reconocida, la gente está en contra de que le revisen su celular, quiere que liberen a la persona injustamente detenida. Casi la mitad, alrededor de la mitad, dice que el régimen de excepción no va a resolver nada. Esos son otros datos importantes. Pero también hay información de organismos que defienden los derechos humanos y testimonios de personas que han sido liberadas, que hablan de que hay casos de tortura en la cárcel. Ya van 88 personas que han fallecido en las cárceles. Las autopsias han demostrado que hay personas que han muerto por violencia, personas que por edema, por embolia, también la alimentación, la gente o no se le da ningún tipo de carne, solo huevo, hay maltrato, no hay atención médica, es una cantidad enorme de violación de derechos humanos, que es muy normal en este gobierno. O sea, no tiene que ver solo con el tema del estado de excepción, porque aquí hay presos y presas políticas, aquí hay ataque a la prensa. Entonces, la gente, una parte de la población puede decir, bueno, me siento más segura porque hay menos asesinatos, según el gobierno. Pero otra parte de la población también está recibiendo mucha presión de las autoridades del Estado. Es decir, hoy tenemos, además del crimen común, que no ha sido eliminado, y hay hasta sospecha de que puede haber acuerdo del gobierno con grupos criminales, porque hay indicios de que lo ha tenido, hoy tenemos otra violencia, que no es la violencia común de la calle, de la pandilla o del crimen organizado del que casi no se habla, sino que tenemos la violencia institucionalizada del Estado, porque hoy está cometiendo hechos delictivos la policía, la fiscalía, bueno, el Estado, las instituciones públicas, están cometiendo ilícitos, y eso está siendo reconocido, incluyendo los casos de asesinato. Entonces, una parte de la población dice, yo no me siento más segura, porque también el Estado me puede capturar.
Nosotros conocemos muchísima gente presta, incluso gente que son dirigentes sociales, que no tiene nada que ver con esto. Y ya hay un comité de defensa de las víctimas de este estado de excepción, de la represión del Estado. Y no hay seguridad de que esta medida además signifique un combate real a la delincuencia. Porque el gobierno, primero, no quiere extraditar a los cabecillas de las pandillas que pide el gobierno de Estados Unidos, el tratado de extradición. Eso genera sospecha. ¿Por qué no lo extraditan? Segundo, mucha gente sabe que hay delincuentes que están operando y que están otros replegados y que no han sido capturados. Y hay mucha captura entonces de gente que no tiene nada que ver y opositores al gobierno. Entonces, yo creo que es una medida, esta es mi lectura, que tiene mucho que ver con la batalla electoral del año 2024. En el país todo ha retrocedido, tenemos más pobreza admitida por el gobierno. En la encuesta de hogares del 2021, que es la última, reconoce un aumento de la pobreza de 61.000 hogares en pobreza extrema. Son más de 200.000 personas con respecto al año 19. Reconocen retrocesos en materia de salud. Están aumentando las enfermedades prevenibles. Esos son datos del Ministerio de Salud, el sistema educativo, el problema del empleo que lo señala la gente, una inflación enorme. César, el gobierno cree que con esta medida puede exhibir algún logro. César, en medio de estas circunstancias, ¿qué responsabilidad tiene en estos hechos que se están denunciando, que usted está planteando? Por ejemplo, en este momento, el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A muchos les cuesta trabajo descifrar la figura de este presidente, cuando a principios de este año, por ejemplo, otra encuesta de la Fundación Guillermo Manuel Ungo aseguraba que tenía un apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños que apoyaban su trabajo, que mantiene, por un lado, en ocasiones cierta distancia con respecto a Estados Unidos, que le da confianza a una parte de la población en cuanto a su seguridad, pero sin embargo también le cuestionan el hecho de que el Bitcoin no haya tenido éxito, que haya sido un fracaso. ¿Cuál es su interpretación de este panorama? Pues lo primero es que el presidente de la República tiene un respaldo de una franja importante de la población. Eso es innegable. Y sobre todo que hay cierta crisis de la oposición política partidaria. Segundo, es imposible, en ningún país del mundo 9 de cada 10 personas apoyan al presidente. Nayib Bukele ganó en un país donde votó el 51% de la población. De cada 100 personas votaron 51. Y de esos 51 sacó 27, que es el 54%. De entrada ya tiene 49 que no están ni con él ni con la oposición en general. Hoy el 65% de ese encuesta de la UCA dice que creen en un partido político. Y el partido del presidente de la República, Nuevas Ideas, tiene 27% de apoyo. La oposición tiene menos, pero es un 27 de cada persona. Entonces estos datos de 90% son puras manipulaciones. Eso no tiene ningún fundamento estadístico. Con eso no quiero decir que no haya una franja grande que lo apoye, pero no son esos datos. Eso es imposible. Un país del mundo, en todos los países, la mitad de la población no vota, o un 45%, o hasta un 60%. Entonces, ¿cómo puede estar apoyando al presidente o apoyando a la oposición? Entonces, eso es una aberración estadística. Con eso no quiero negar el apoyo que puedo tener de una forma importante. Otro es que el principal responsable de todo eso es el presidente de la República. El presidente Nayib Bukele dio un golpe de Estado el 9 de febrero del año 2020. Se metió en la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada y con la policía. Violentó el órgano legislativo y ocupó la silla del presidente del Parlamento. En cualquier país del mundo le hubieran hecho un antejuicio y estuviera preso, porque dio un golpe parlamentario. Luego, el Congreso, que fue elegido con muchos visos de ilegalidad, porque aquí hay mucho dinero que se utilizó, que la Corte de Cuentas está cuestionando, más de 1.000 millones del año 2020, y que no se sabe a dónde se van a parar. Se habla de $300 que le dieron a 100.000 personas que no pusieron su nombre en el año de la pandemia, cuando comenzó 90 millones de dólares, compra sobrevaluada, etcétera. Entonces, estos diputados destituyeron al fiscal anterior, que estaba investigando 17 casos de corrupción, y eligieron un fiscal el mismo día que destituyeron al otro, ilegalmente, porque no demostraron que tenía un ilícito, había cometido un ilícito, no le dieron un antejuicio, y sin seguir ningún procedimiento, recibir listas, hacer entrevistas, eligieron al otro en cuestión de horas.
Lo mismo hicieron con 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, sin ser diputado, reunió al cuerpo diplomático para justificar lo que hizo la Asamblea, porque esos diputados no son entes deliberativos, 62 de 84, sino que son aplicadores de la política del presidente. Le deben su cargo a él, que la gente votó el partido de Bukele. Así le decían. Entonces ellos obedecen al presidente y están en calidad, porque decidieron legalmente, le eligieron otro, y a 5 magistrados de la Corte. También modificaron la ley de carrera judicial sin una propuesta que llegara del órgano judicial, sino del Ejecutivo. Y eso es ilegal, y se llevaron al 30% de los jueces, de manera que yo responsablemente digo que el presidente está en ilegalidad, los diputados están en ilegalidad, 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5 están en la ilegalidad, y el fiscal de la República el 30% de los jueces. Nosotros tenemos un Estado de Derecho fracturado, tenemos un gobierno que está de espalda a la legalidad. Es un retroceso enorme que hay. Y ahora este estado de excepción conduce a todo este tipo de capturar dictadura. Pero ¿cuál es el trasfondo en el análisis? Que de aquí al 24, que hay elecciones, aquí no va a mejorar la vida de nadie. Las encuestas están diciendo que el desempleo es el principal problema, la inflación es el segundo, la pobreza está creciendo. Hoy tenemos 380.000 personas menos en el país que en el año 19, según la migración está creciendo. Todo está mal. El 65% no cree partido. Y Bukele quiere exhibir logros en seguridad, posiblemente con acuerdo con los propios grupos que cometen dicho delito, porque hay indicios y hay información que la ha sacado la prensa alternativa y una investigación que estaba haciendo la Fiscalía y que la pararon. Y hay un montón de casos de corrupción, etcétera. Entonces, este es un tema político electoral. Obviamente, si hay un acuerdo y los grupos criminales bajan los asesinatos, como parte de un acuerdo, pues la gente puede decir, bueno, me siento más segura con respecto a otro grupo, pero tenemos un Estado delincuente que está cometiendo ilícito. Entonces, esto depende cómo se vea el asunto, pero hay una ilegalidad y hay un fracaso completo en el manejo de la economía, un Estado con una deuda el 87% del Producto Interno Bruto, el Bitcoin, que fue un fracaso completo, están parando todas las inversiones, no hay las inversiones que aprueban de sede de la Universidad de El Salvador, 4 no las hacen, 7 pasos de niveles no han hecho ni uno, no arrancan los hospitales de préstamos que se les dejaron. Tenemos una situación económica calamitosa. Sin duda, profesor, un tema que amerita el análisis a profundidad y que continuaremos con esas reflexiones en próximos programas. El agradecimiento por su participación, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. La invitación a la próxima semana a continuar reflexionando en el contexto, en el porqué, en las razones de los acontecimientos. Muy buenas noches.